Radha Madhava Kunja Vihare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Om Vishnupada Paramahamsa Acharya Sarada Srimad Saraswati Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Sridhar Thakur Ki Jai Prem Se Rasa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasa Gaura Bhakta Vrinda Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giran Ki Jai Vrindavandam Ki Jai Mathura-dham Ki Jai Navritam Savanapuri Dham Gangamai Ki Jai Yamunamai Ki Jai Tulasi Devi Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhaktan Ki Jai Gaura Pramanandi Todas las glorias a vuestros unidos, todas las glorias a vuestros unidos, todas las glorias a vuestros unidos, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Bueno, seguimos con el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tal como es. Divina gracias a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nuestro fundador del movimiento de la conciencia de Krishna. Bueno, entonces estamos en el capítulo 8 y estamos leyendo el verso 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 ¿Se ve bien? Vedeshu yakyeshu tapasuchaiva. Vedeshu yakyeshu tapasuchaiva. Ganeshu yat punya param pratishtam. Ganeshu yat punya param pratishtam. Aryeti tat sarvam mitang viditva. Aryeti tat sarvam mitang viditva. Yogi param stanam upaiti charyam. Yogi param stanam upaiti charyam. Vedeshu yagyeshu tapasuchaiva. Vedeshu yagyeshu tapasuchaiva. Ganeshu yat punya param pratishtam. Ganeshu yat punya param pratishtam. Aryeti tat sarvam mitang viditva. Aryeti tat sarvam mitang viditva. Yogi param stanam upaiti charyam. Yogi param stanam upaiti charyam.
¿Alguien? Vedeshu yajñeshu tapasu chaiva. Daneshu yapunya phalam pradishtam. Visishtam Sarvanidam viditva. Ayeti tat sarvam idam viditva Yogi paramstanamupaitacharyam Vedeshu Yagnishu Tapasu Saiva. Vedeshu yajñeshu tapasu chaiva. Daneshu Yapunya Palam Pradistam. Daneshu yapunya phalam pradishtam. Yedita Sarvanidam Viditva. Tat sarvanidam viditva Yogi Paramsanam Upaiti Chalyam. Yogi paramstanamupaitacharyam Vedeshu yagyesu tapasu chaiva. Vedeshu yagyesu tapasu chaiva Daneshu yatpunya palam pradishtam. Daneshu yapunya phalam pradishtam. Atyeti tat sarvanidam viditva. Adyeti tat sarvanidam viditva. Yogi paramistananupaiti charyam. Yogi paramstanamupaitacharyam. Vedeshu yagyesu tapasu chaiva. Vedeshu yajñeshu tapasu chaiva Daneshu yatpunya phalam pradishtam. Daneshu yatpunya param pradishtam Atyeti tat sarvanidam viditva. Ayeti tat sarvanidam viditva Yogi paramstananupaiti charyam. Yogi paramstanamupaitacharyam Vedeshu yagyesu tapasu chaiva. Vedeshu yajñeshu tapasu chaiva. Daneshu yatpunya phalam pradishtam. Daneshu yapunya phalam pradishtam. Adyeti tat sarvanidam viditva. Yogi paramstanamupaitacharyam. Bueno, vamos a leer la traducción palabra por palabra. Vedeshu en el estudio de los Vedas. Yagyeshu Yajñeshu en las ejecuciones de yagya, sacrificios. Tapasu tapasu al someterse a diferentes tipos de austeridades. Cha también. Eva eva ciertamente. ciertamente. Daneshu Daneshu al dar caridad. andar Yat ya aquello que. aquello que Punya phalam punya el resultado del trabajo piadoso. Patishtam phalam dirigido. dirigido. Atyeti Adyeti supera. supera. Tat sarvam Sarvam todos esos. todos esos. Iram Iram esto. estos. Viditva Viditva sabiendo. sabiendo. Yogi Yogi el devoto. devoto. Param Param suprema. Sthanam Sthanam morada. morada. Upaiti Upaiti llega. llega. Cha Cha también. Adyam Adam original. Traducción del verso. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios, del sometiendo a austeridades, la caridad y de la ejecución de actividades filosóficas fruitivas y fruitivas. Está pasando muchas cosas. ¿Por qué no cierra la ventana y listo? Sin romper las costumbres. Bueno, vamos a repetir el verso otra vez. ¿Lo están haciendo bien? ¿Sí? ¿Está? No sé que entre el agua, ¿eh? No.
Bueno, repetimos el verso otra vez. La persona que acepta el sendero del servicio devocional la persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios, de someterse a austeridades, la caridad y la ejecución de actividades filosóficas y fruitivas. Por el simple hecho de realizar servicio devocional, ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema. Significado por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ¿qué? Este verso es el resumen de los capítulos 7 y 8, los cuales tratan específicamente del proceso de conciencia de Krishna y del servicio devocional. Uno tiene que estudiar los Vedas bajo la guía del maestro espiritual y someterse a muchas austeridades y penitencias mientras vive bajo el cuidado de él. El brahmachari tiene que vivir en la casa del maestro espiritual tal como un sirviente y pedir limosna de puerta en puerta y llevársela al maestro espiritual. Él solo come cuando el maestro se lo ordena. Y si un día el maestro olvida llamar al estudiante a comer, este ayuna. Estos son algunos de los principios védicos para observar brahmacharya. Después de que el estudiante estudie los Vedas bajo la guía del maestro espiritual por un periodo, al menos de los 5 a los 20 años, se puede convertir en un hombre de un carácter perfecto. El estudio de los Vedas no es para el recreo de especuladores de butaca, sino para la formación del carácter de uno. Después de este adiestramiento, al brahmachari se le permite entrar en la vida familiar y casarse. Cuando ya es un cabeza de familia, él tiene que celebrar muchos sacrificios a fin de poder conseguir mayor iluminación. Y la influida por la ignorancia, tal como se describe en el Bhagavad Gita. Luego, después de retirarse de la vida de casado, al aceptar la orden de Vanaprastha, él se somete a severas penitencias, viviendo en los bosques, vistiéndose con la corteza de los árboles, dejando de afeitarse, etc. Por seguir las órdenes de Brahmachari, de vida de casado, de Vanaprastha y finalmente de sannyas, uno llega a elevarse a la etapa perfecta de la vida. En ese momento, algunas personas son elevadas a los reinos celestiales y cuando se vuelven aún más adelantadas, se liberan y van al cielo espiritual, ya sea el Brahmayuri impersonal, a los planetas Vaikunthas o a Krishna Loka. Esa es la senda que describen las escrituras védicas. Sin embargo, la belleza del proceso de conciencia de Krishna estriba en que de un solo golpe, por el hecho de dedicarse al servicio devocional, uno puede superar todos los rituales de las diferentes órdenes de vida. Las palabras idam viditva indican que uno debe entender las instrucciones que Sri Krishna da en este capítulo y en el 7º capítulo del Bhagavad Gita. Uno no debe tratar de entender estos capítulos mediante la erudición o la especulación mental, sino oyéndolos en compañía de devotos. Los capítulos que van del 6 al 12 constituyen la esencia del Bhagavad Gita. Los primeros 6 capítulos y los últimos 6 son coberturas de los 6 capítulos intermedios, que están protegidos por el Señor de un modo especial. Si uno es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita, especialmente estos 6 capítulos intermedios, en compañía de devotos, entonces su vida se vuelve gloriosa de inmediato, más allá de todas las penitencias, los sacrificios, las caridades, las especulaciones, etc. Ya que uno puede conseguir todos los resultados
de esas actividades simplemente mediante el proceso de conciencia de Krishna. Aquel que tiene un poquito de fe en el Bhagavad Gita debe aprender el Bhagavad Gita con un devoto. Por el comienzo del 4º capítulo se afirma claramente que el Bhagavad Gita solo lo pueden entender los devotos. Nadie más puede entender perfectamente el propósito del Bhagavad Gita. De modo que uno debe aprender el Bhagavad Gita con un devoto de Krishna y no con especuladores mentales. Ese es el signo de fe. Cuando uno busca un devoto y por fortuna consigue la compañía de un devoto, comienza de hecho a estudiar y entender el Bhagavad Gita. En virtud del adelanto que se haga en la compañía del devoto, uno es colocado en el servicio devocional. Y ese servicio disipa todos los recelos que uno puede tener acerca de Krishna o Dios, y acerca de las actividades, la forma, los pasatiempos, el nombre y otros aspectos de Krishna. Después de que esos recelos han sido despejados perfectamente, uno queda fijo en su estudio. Uno disfruta entonces del estudio del Bhagavad Gita y alcanza el estado en el que siempre se siente consciente de Krishna. En la etapa adelantada, uno se enamora de Krishna por completo. Esa etapa muy elevada y perfecta de la vida capacita al devoto para ser trasladado a la morada que Krishna tiene en el cielo espiritual, Goloka Vrindavan, donde el devoto se vuelve feliz para siempre. Y como es el último verso del capítulo 8, Prabhupada dice: así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 8 del Srimad Bhagavad Gita, titulado Alcanzando al Supremo. Om Maginati Menannasya Gananjana Charakaya Chaksham Determine Tasmai Shivadave Namaha Sri Chaitanya Madhavistam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Svapara. Bueno, entonces, estamos escuchando del capítulo 8 del Bhagavad Gita, ¿no? Prabhupada dice que estos capítulos intermedios, ¿no? Son 18 capítulos, ya están mal colocados. Dejarlo así porque si no se cae. Está mal. Bueno. Entonces, ¿no? Srila Prabhupada nos explica que este Bhagavad Gita, ¿no? Contiene 18 capítulos, ¿no? Y se dividen en 3 partes, ¿no? Los primeros 6, donde se habla mucho de actividades o karma yoga, ¿no? En la última parte, ¿no? Se da mucho gyan, mucho conocimiento detallado, ¿no? Por ejemplo, como sobre las 3 modalidades y un montón de otras cosas. Y la parte intermedia contiene la parte más confidencial, ¿no? Con más confidencial. Así, la meta, la última meta, ¿no? De desarrollo espiritual. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pablo menciona acá las diferentes órdenes, ¿pues? Las diferentes ashrams, ¿no? Y también hay varnas, ¿no? Órdenes sociales. ¿No? Al adaptarse a esas reglas, regulaciones, esa varnashrama, uno va avanzando gradualmente, ¿no? Muy gradualmente, ¿no? En épocas pasadas, en donde estaba más ordenado de acuerdo a las reglas, regulaciones que nos dan los shastras, ¿no? Todo el mundo se situaba, ¿no? En su posición que le correspondía a su guna karma. ¿No? Hay 4 órdenes, ¿no? Sociales, ¿no? Que se comparan con diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, ¿no? La cabeza se compara con una clase brahmínica, ¿no? O sea, mejor dicho, el cerebro. ¿No? Después están los brazos que defienden el cuerpo. Y otra parte, ¿no? Esa parte acá, el estómago y los órganos digestivos, ¿no? ¿no? Alimentan el cuerpo. ¿No? Y las piernas llevan el cuerpo. ¿No? En forma similar, hay diferentes clases. Los shudras, los sirvientes o trabajadores, los comerciantes, o agricultores, ¿no? Kshishi, Gurak, Shavanyam, ¿no? Llevan a cabo esas 3 funciones,
Shishi se refiere a arar, producir alimentos. Goraksha, ¿no? Se refiere a la protección de la vaca. Recuerdo que un día le estaban leyendo a Srila Prabhupada la traducción de los versos, palabra por palabra, ¿no? Entonces, cuando llegaron a Goraksha, ¿no? El devoto decía, como se crear cattle rising, no sé cómo se llama, ya ganado, ¿no? Y se molestaba mucho, ¿no? Porque eso no significa, sino que la protección de la vaca, ¿no? Y Vaniyam, ¿no? Vaniyam se refiere al comercio. ¿No? En realidad en las épocas védicas no existía dinero, sino que el trueque, ¿sí? ¿No? Las personas producían, ¿no? Normalmente la gente tenía su propia tierra, ¿no? Producían lo que necesitaban, lo que sobraba cambiaban con otros. No, bueno. Entonces, ¿no? Y los kshatriyas, ¿no? Son los directores, los que organizan. Así como, bueno, hoy en día ya no tenemos más kshatriyas, ¿no? Así son que todos los líderes son, bueno, el problema es por lo menos en países democráticos son elegidos por la gente. ¿No? Eso, con respecto a eso, Prabhupada mencionaba una vez, ¿no? Cuando muchos asnos eligen el asno más grande. ¿No? Eso es, Prabhupada lo definía como la democracia, ¿no? Y bueno, y los brahmanas, la clase intelectual, y las cualidades, ¿no? Se mencionan en el Bhagavad Gita, ¿no? Como Prabhupada menciona acá en el significado, en realidad todo esto, ¿no? Nos ayuda a desarrollar nuestro carácter, ¿no? Formación de buen carácter. ¿Sí? Eso es parte de esto. Como subproducto, así decir, ¿no? Entonces, ¿no? Todo el mundo estaba situado de acuerdo a su posición, una karma, sus cualidades y su tendencia de ser activo. Eso. Hay una historia, ¿no? En el Srimad Bhagavatam, ¿no? Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj era el último descendiente de la dinastía de los Pandavas, ¿no? Entonces él, ¿no? Se describe ahí, se menciona ahí que él salía de su palacio. No se quedó en el palacio solamente, sino que sentía una gran responsabilidad. ¿No? Viajaba por todas las partes para asegurar que todo el mundo estaba situado en la posición que le correspondía, ¿no? Por ejemplo, se menciona ahí, en un momento vio algo que nunca había visto jamás, ¿no? Había una persona baja que se vestió como rey, estaba golpeando una vaca y un toro, ¿no? Entonces inmediatamente estaba por corregir esa situación, y sacó la espada para cortarle la cabeza a ese malhechor. Bueno, entonces estos, ¿no? Kshatriyas eran muy diferentes a nuestros políticos modernos, ¿no? Sentían una gran responsabilidad. Hare Krishna. ¿No? Una gran responsabilidad, ¿no? Hacia los demás. ¿No? Inclusive Pablo decía, ellos no colectaban impuestos, ¿no? Pero usaban los impuestos para el bien de los demás. No ahorraban así, ¿no? Y se volvían ricos solamente, sino que sentían una gran responsabilidad. Y fueron muy cuidadosamente seleccionados para esos puestos, ¿no? Fueron educados desde el comienzo de la vida, ¿no? Ya Pablo nos contaba que anteriormente los niños iban al Gurukula, ¿no? A la escuela de los brahmanas, y los brahmanas detectaban el guna karma de esos niños, y no se educaban todos, no se daba la misma educación a todo el mundo como se hace hoy en día, ¿no? Así que, sino que lo fueron preparando para sus futuras responsabilidades. Bueno, entonces, ¿no? Cuando estos varnas estaban bien ordenados, naturalmente existía una atmósfera muy diferente en la sociedad, ¿no? Los kshatriyas, los políticos, no solo se preocupaban por el bien
físico de las personas, ¿no? Sino que aseguraban que todo el mundo también obtuvo una oportunidad para progresar espiritualmente, ¿no? Lo que es el verdadero propósito de la vida humana, como dice la Shastra. Esa forma humana es una forma muy particular entre las demás formas. En esta oportunidad no podemos lograr autorrealizarnos, no podemos entender nuestra verdadera posición constitucional, nuestra verdadera identidad, ¿no? Hay un verso en el Brahma Samhita, ¿no? En el Vedanta Sutra dice Atato Brahma Jigyasa, ¿no? Atato Brahma Jigyasa significa ahora, después de tantas vidas, de tantas cosas, por tantas formas de vida, por fin hemos logrado la forma humana y ahora debemos hacer preguntas acerca del Brahman, ¿no? Acerca de Dios, ¿no? Acerca de la verdad, ¿sí? Acerca de nuestra verdadera identidad, ¿no? La suprema autoridad o Dios. Y otro punto más confidencial es la relación que tiene el alma individual con Cristo. Entonces, para desarrollarnos espiritualmente existen los ashrams, ¿no? Ashrams. ¿No? Bueno, debe decir una cosa que de lo que no se habla mucho hoy en día, ¿no? Que en realidad los ashrams no corresponden a todos los varnas, sino que en realidad son los brahmanas que pasan por los 4 ashrams, ¿no? Brahmacharis son educados como Prabhupada dice acá, hasta los 20 años o 25, bueno, a veces Prabhupada decía 25 años, ¿no? Y la cuarta parte de la vida, ¿no? Se toman como 100 años de vida, se divide en 4 partes. La primera parte para educación, ¿no? Así como Prabhupada menciona acá, ¿no? Brahmachari, ¿no? Aprende a servir maestro espiritual o su maestro, ¿sí? Esa es la parte más importante de la educación, ¿no? Desarrollando humildad. Prabhupada dice, los brahmacharis iban a pedir limosnas, puerta en puerta, ¿no? En realidad el significado de esto era para, ¿no? Cuando uno sale a mendigar, naturalmente uno tiene que adoptar una actitud muy humilde, ¿no? No puede presentarse ahí, ¿no? Acá estoy, ¿sí? Sino que muy humilde, ¿sí? Inclusive Prabhupada mencionaba que, ¿no? Cuando se salían a pedir limosna, se ponían pastos, ¿sí? En la boca. Prabhupada menciona hasta el tiempo que Prabhupada estaba ahí actuando, ¿no? Él decía que cuando aparece alguien con pasto en la boca, no todo el mundo sabe, quiere algo, ¿no es cierto? Hasta tratando una posición muy humilde, insignificante. Bueno, entonces los brahmacharis iban, ¿no? A colectar. Y Prabhupada también menciona que cuando los chicos, los brahmacharis, practicaban austeridades, les encantaba, ¿no? Aprendían jugando, ¿no? Les gustaba acostarse en las piedras para dormir, cosas así, ¿no? Salir a mendigar, y a veces ni comer. Prabhupada menciona cuando los brahmacharis volvían, ¿no? al ashram o la escuela del guru, ¿no? El guru los llamaba por nombre, ¿sí? Cada brahmachari a comer. Y cuando el guru se olvidaba un nombre, el chico no hizo una manifestación ante la cocina, algo así, ¿no? Sino asumía su posición, ¿no? Bueno, hoy no me corresponde comer, ¿sí? Eso es mi cosa, no sé cómo es en español, bueno, lo que sea. Sí, mi karma, ¿no? Sí. Es mi karma, sí. Y después, ¿no? Cuando ya llegaron a una cierta edad, fueron casados. Eso no funciona como hoy en día, ¿no? Que uno va y mira a las chicas, los chicos, y se comienzan a asociar y pues se prueban todo prácticamente, ¿no? Sí. Sino que las parejas fueron seleccionadas por gente experimentada, ¿no? Por ejemplo, cuando Devahuti, ¿no? Ustedes conocen Devahuti, ¿no? Madre de Kapila, ¿no? Se menciona en el tercer canto. Cuando Devahuti solo escuchaba, ¿cómo se llama el esposo? Las cualidades. No, el nombre. Kardama. Cuando escuchaba las cualidades de Kardama Muni,
¿no? Le pidió al padre, por favor, quiero este hombre como esposo. Nunca lo había visto, solo había escuchado las cualidades, ¿no? Y Pablo explica en ese contexto que, ¿no? En realidad, ¿no? Los jóvenes, al no tener tanta experiencia en la vida, ¿no? Mejor toman consejos, ¿sí? De las personas que la tienen, las personas mayores. Entonces él llevó su hija de Bahuti, la llevó al ashram de Kadamamuni, ¿no? Era yogi austero, vivía afuera, ¿sí? No tenía su propia casa, ni ingreso, todo esto, ¿no? Para asegurar la mantención, ¿sí? sino que en realidad no era yogi, o sea, estaba sentado en el bosque meditando, ¿sí? Y cuando ellos vinieron, ¿no? Prestaron reverencia al yogi, a Kadamamuni, ¿no? Y el rey ofreció su hija, ¿no? Primero no quiso, pero bueno, lo convencieron. ¿No? Y se cuenta se cuentan los detalles como vivían juntos, ¿sí? Pero ese es el sistema, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando estamos, por ejemplo, en Panamá, ¿no? Hay muchos devotos hindúes ahí, ¿no? Y muchos de los jóvenes hindúes, hay una zona franca ahí, ¿sí? Grande, ¿no? Y hay muchos comerciantes de todas partes del mundo, hay judíos, árabes, hay de todas partes vienen, ¿no? Y a veces se ve que, ¿no? Las familias así grandes mandan sus hijos a Panamá, ¿no? Como para expandir el negocio de las familias, ¿no? Y muchos de estos se han vuelto devotos, ¿no? Y cuando llega el momento que llegan a una cierta edad, vuelven a la India, ¿no? Y los padres tienen una esposa para ellos. Y es muy asombroso cuando vuelven, ¿no? Es muy asombrante cómo se llevan bien entre ellos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo es esto? El sistema védico de educación era, los niños aprendían, ¿no? Como brahmacharis, y las jóvenes aprendían de las mujeres mayores de la familia, cómo asistir al esposo, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿no? Se formaron las parejas, ¿no? Y los niños, ¿no? Se concebían también bajo ciertas reglas, ¿no es cierto? Para atraer buenas almas a la familia, ¿no? Es decir, que el momento de la concepción, la conciencia de los padres influye, ¿sí? Influye la mentalidad de las almas que aparecen en esa familia, ¿sí? Bueno, entonces Pablo menciona acá, y después de unos años, 25 años en realidad, después de 25 años, ¿no? Adaptan la orden de Vanaprastha, ¿no? Vanaprastha, eso significa que bueno, los hijos ya son grandes, llevan prácticamente su vida, ¿sí? Bueno, más o menos independiente. Los padres, ¿no? De nuevo vuelven a lo que han aprendido en el comienzo, ¿sí? De nuevo abrazan, ¿sí? ¿No? La vida espiritual plenamente y comienzan a viajar, ¿no? Srila Prabhupada explicaba que los Vanaprastha comienzan a viajar, visitando lugares sagrados, y cada vez vuelven menos a la casa, a la familia, ¿sí? Hasta que llega el momento que se separan, la madre o la esposa vuelve a la familia para estar bien protegida, ¿no? Y el hombre, ¿no? Se dedica a la vida sannyas, renunciando, ¿sí? Así que eso fue todo fueron preparados muy bien, ¿no? No es que se volvieron así de repente sannyasis, de repente brahmachari, ¿no? Grihasta, sino que había toda una preparación, ¿sí? Esto, ¿no? Entonces cuando, ¿no? Los sannyasis, ¿no? El sannyas significa que uno no tiene hogar, ¿no? Prácticamente no tiene medios, ¿sí? Medios, ¿no? Sino que depende de Krishna, y Krishna mantiene, ¿no? Y viaja y predica, ¿sí? La prédica es la actividad del sannyasi, ¿sí? Viajando. Inclusive hay reglas ahí que el sannyasi no debe quedarse más que 3 días en un lugar, ¿sí? Hare Krishna. Por eso estoy solo 3 días acá. ¿No? Así que esto es muy importante, entender esto, ¿no? Es muy importante esa cosa, ese cultivo, ¿no? Así que esto, ¿no? Paola se está explicando acá,
¿no? La última conclusión debe ser que uno se entrega completamente a Krishna, ¿no? Primero uno va ocupando todo lo que uno ya tiene o ya tiene, lo que resulta, resulta normal, más fácil, ¿no? Empleándolo en el servicio de Krishna, y en fin uno renuncia, ¿no? ¿Y cómo es posible esto? Porque uno está tan absorto, ¿no? En conciencia de Krishna, en el servicio devocional, ¿no? Y entiende su responsabilidad, ¿no? De no quedarse solo, ¿no? Así retirado, ¿no? Disfrutando lo que ha recibido, sino que Prabhupada esperaba que sus devotos, los discípulos, ¿no? Difunden la conciencia de Krishna, hacen que todo el mundo tenga la misma oportunidad, ¿sí? Así como Prabhupada vino, ¿no? A Occidente, ¿sí? Él ya se cuenta que Prabhupada estaba muy cómodo en Vrindavan, en realidad, ¿no? Después de un tiempo, cuando había vivido en Vrindavan, ¿no? Lo reconocieron como una persona muy importante. Inclusive cuando venían personas importantes a Vrindavan, no tienen la costumbre de llevarlos ante Prabhupada para que se les explique, ¿no? Lo que era el significado de todo, ¿sí? Y aún así, ¿no? Prabhupada estaba simplemente planeando cómo, ¿no? seguir la instrucción de su maestro espiritual, ¿sí? Eso es lo que, ¿no? Se menciona acá. Vida espiritual comienza con aceptar un maestro espiritual, la guía de un maestro espiritual, ¿sí? Y las instrucciones que uno recibe, Vani, ¿no? Las instrucciones que uno recibe del maestro espiritual, ¿no? Deben ser el centro de toda la vida, amoldar toda la vida a esa instrucción del maestro espiritual. El mejor ejemplo fue Srila Prabhupada, ¿no? Para nosotros, ¿no? Cuando Prabhupada se encontró con su maestro espiritual al comienzo, cuando lo fue a ver la primera vez, ¿no? Se cuenta en Lilamrita, se cuenta que Prabhupada en esa época era joven, siempre había sido un líder entre sus amigos. Entonces cuando Bhaktisiddhanta se volvió, el movimiento empezó a crecer, y Bhaktisiddhanta Saraswati se volvió muy importante. Los amigos también querían saber la opinión de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces Prabhupada no quería ir, porque él siempre decía, bueno, yo vi tantos santos, tantos sannyasis que vienen a mi casa, mi padre siempre los traía, y no me quedé muy impresionado con ellos, ¿no? Entonces, pero, lo empujaron, lo llevaron ante Bhaktisiddhanta, ¿no? Y cuando ellos aparecían ante Bhaktisiddhanta Saraswati, no, Bhaktisiddhanta Saraswati estaba hablando, ¿no? Un grupo de gente, ¿sí? Entonces paró de hablar y nos miró. Y míramamente se dijo a ellos, sin conocerlo, bueno, ¿no? Sin saber quién era. Solo dijo, ustedes son dos jóvenes educados. ¿Por qué no llevan el movimiento o la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu a Occidente, ¿no? Y predican la lengua inglesa, inglés, ¿no? Porque en esta época, bueno, sabemos, ¿no? Que la Inglaterra era muy importante en realidad era el país más poderoso del mundo, ¿no? Y Inglaterra era como, bueno, Londres y todo esto era como el centro del mundo, más o menos. Entonces, ¿no? Bhaktisiddhanta quería que vayan a Londres, ¿no? Bueno, y después, ¿no? Se cuenta que cuando ellos salieron, ambos salieron, ¿no? El amigo le preguntó a Srila Prabhupada, ¿y qué te parece? Y Prabhupada dijo algo muy lindo, dijo, pienso que las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu están en muy buenas manos ahora, ¿sí? Y de esa manera, ¿no? Prabhupada se quedó muy impresionado. Bueno, cuando Bhaktisiddhanta Saraswati, en realidad me olvidó una cosa, cuando lo instruyó, ¿no? Prabhupada inmediatamente empezó a arguirse. Dijo, no, es una buena idea, mientras que somos colonia no británica, un país dependiente, no independiente, no nos van a tomar serios. Por eso mejor liberamos al país primero antes de salir, ¿no? Y Bhaktisiddhanta Saraswati me lo cortó, ¿no? Cortó, ¿no? Y dijo, estos cambios políticos no tienen mucha importancia. Esas enseñanzas son mucho más importantes, ¿no? Y Prabhupada se quedó muy impresionado. Entonces cuando salieron, Prabhupada empezó a asociarse con los discípulos de Bhaktisiddhanta, ¿no? Y de parte de los discípulos, él empezó a escuchar de las actividades de Bhaktisiddhanta, ¿no? Y bueno, y se quedó una cosa muy profunda, cosa
impresión de Bhaktisiddhanta Saraswati. Bueno, a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora hemos publicado los primeros 3 volúmenes de Lilamrita de Bhaktisiddhanta de Satsvarup Maharaj, ¿no? Y el primer capítulo, si recuerdo bien, el primer capítulo es una vida de preparación, ¿no? Una vida de preparación. En otras palabras, desde que Prabhupada se había encontrado con Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Estaba prácticamente preparando, ¿no? O sea, tratando de amoldar su vida alrededor de la instrucción que había recibido el maestro espiritual. Eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante del relacionamiento con el maestro espiritual son sus instrucciones. Bueno, entonces Prabhupada, a lo largo del tiempo, no estaba pensando, y empezó inclusive a aparecer Bhaktisiddhanta Saraswati en sus sueños, ¿no? Hay un libro de Mula Prakriti, una discípula de Srila Prabhupada, ¿no? Que contiene muchas entrevistas con personas que conocían a Prabhupada, ¿no? Antes que tomó sannyas, mientras en la época cuando tenía su farmacia y toda esa cosa, ¿no? ¿No? Y contaban que, bueno, ¿no? Cuando lo vieron a Prabhupada, siempre se quedaron muy impresionados. Por ejemplo, se cuenta que cuando, ¿no? Decían que él estaba sentado en su farmacia, ¿no? Y siempre leía libros, ¿no? Leía libros. Y cuando alguien entraba a comprar algo, ¿no? No solo les vendía la mercancía, sino también, también les empezaba a hablar, ¿no? Y se quedó muy impresionado, ¿no? Bueno. Entonces, de un momento, ¿no? En 22, ¿no? 1922, Prabhupada había visto a Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Y en 33, Prabhupada fue iniciado, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no como nosotros hoy en día, ¿no? Estamos como esperando medio año, ¿no? Un año ya estamos todo listo, ¿no? Bueno, y cuando Bhaktisiddhanta Saraswati inició, cuando lo recomendaron, ¿no? Presentaron, y Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, sí, he notado a ese joven, le gusta escuchar. Y Prabhupada contaba, a veces, ¿no? Había escuchado las conferencias de Bhaktisiddhanta Saraswati y le había costado entender, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad Bhaktisiddhanta Saraswati hablaba un inglés muy elevado, ¿sí? Se conocía como el inglés victoriano, ¿no? Los mismos ingleses en la India se asombraban. Qué bueno, qué bien hablaba en inglés Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿sí? Entonces Prabhupada, ¿no? En ese momento recibió una decisión de su maestro espiritual. Y en 36, ¿no? En 37, Bhaktisiddhanta Saraswati dejó el planeta, o sea, dejó el cuerpo, ¿no? Y le escribió una carta muy significativa, ¿no? Él decía, oh maestro, no, yo no vivo en un ashram, o sea, no soy brahmachari, sannyasi, algo por decir, soy grihasta, ¿no? Y ¿no? Tengo tantas cosas, actividades así, bueno, se puede decir mundanas, ¿no? Y ¿no? Por favor, ¿no? Dígame qué puedo hacer, cómo yo lo puedo servirle, ¿no? Y Bhaktisiddhanta Saraswati repitió exactamente la misma instrucción que la vida en el primer encuentro, ¿sí? Y le agregó algo que me llamó mucho la atención. Él dijo, si haces eso, va a ser bueno para la gente y va a ser bueno para ti. ¿No? En otras palabras, no dedicarse a la prédica, a la difusión de conciencia de Krishna, no solo bueno para la gente, sino bien bueno para uno, ¿no? Porque mismo Krishna dice en el Bhagavad Gita, no hay nadie más, y jamás habrá alguien más querido a Krishna que la persona que le habla a sus devotos, ¿no? Eso significa en realidad que todos son devotos, pero están olvidados, están como en estado de sueño, ¿sí? Sí. Y el proceso de la prédica en realidad consiste en despertarlos, ¿sí? ¿No? Más que se escucha de Krishna, más se escuchan los santos nombres, más que coman prasad, ¿no? Gradualmente esa conciencia de dormida, ¿no? Se va despertando, ¿no?
Bueno, yo mencioné eso varias veces en los últimos días, pero yo escuché, mi padre decía, cuando las personas comen prasad, ¿no? Bueno, en el futuro se volverán devotos, ¿sí? Solamente por ingerir prasad. ¿Sí? Por eso para ahora va tanta importancia la distribución del prasad. Kirtan y prasad. ¿No? Por ejemplo, cuando Pablo vino a Estados Unidos al comienzo, ¿no? Especialmente animaba a los devotos a cantar los santos nombres y comer prasad. ¿No? ¿Por qué? Porque los chicos que venían en el comienzo no podían, Pablo era muy filosófica, así decir, ¿no? Y cuando Pablo veía, a veces cuando veía que les costaba entender, Pablo dice, Kirtan, ¿no? O cuando alguien aparecía haciendo preguntas así ridículas, Pablo paraba y, Kirtan, y después seguía, ¿no? Y aseguraba siempre que todo el mundo venía, que le daran prasad. Yo mencioné eso muchas veces cuando uno escucha las conversaciones de Srila Prabhupada. Toda una parte de las grabaciones es las conversaciones con Srila Prabhupada, ¿no? Y cuando les llevaban gente a Srila Prabhupada para hablarle, ¿no? Siempre se escucha al final, dale prasad, ¿no? A asegurar que cuando alguien se iba, que sí, estaba asegurado que, ¿no? les daban prasad. Recuerdo que inclusive nos venía una carta hace muchos años del secretario de Prabhupada, ¿no? Y él decía, todos los templos, alguien se había quejado, en el sur de la India alguien fue al templo, ¿no? Y se había quejado ante Prabhupada que no había pasado. Entonces Prabhupada dictó una carta, ¿no? El secretario mandó a todos los templos, que todos los templos tienen que tener ciertas cosas, porciones de pasar, en caso que viene alguien, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿no? Prabhupada no nos trajo la conciencia de Krishna. Y no solo nos trajo la conciencia de Krishna, sino tal como es. Muy importante ese punto, ¿no? Como Prabhupada dio el título, tal como es, Bhagavad Gita, tal como es. Hay muchos Bhagavad Gita, ¿no? Circulándose, ¿sí? Por ahí. ¿Sí? Cuando tan pronto que uno comienza a buscar Bhagavad Gitas, ¿no? Descubre que hay muchísimos Bhagavad Gitas. ¿Sí? Inclusive una vez, ¿no? Estábamos predicando en los países comunistas, y cuando uno iba a esos lugares, ¿no? Uno tenía que pagar mucha plata para estadía, y cada día uno tiene que pagar una cuota, ¿sí, señor? Para entrar, ¿no? Y nos quedamos, ¿no? O sea, cambiar, así decir. Y siempre nos quedamos con Lakshmi al final y no sabíamos cómo gastarlo. Y recuerdo que fui a una librería, ¿no? Busca de algo. Encontré un Bhagavad Gita, ¿sí? Un Bhagavad Gita, con comentarios comunistas. Sí. Me llamó la atención. ¿Sí? Bueno, entonces esto, ¿no? El proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Se describe como la meta última. Bahunam Jamanamanti Jnanavamam Prapatyanti Vasudeva Samamiti Samahatma Surulava. Después de muchos nacimientos y muertes, ¿no? Si uno logra ese conocimiento, se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas, de todo lo que existe. Un alma así de grande se encuentra muy, muy, muy rara. Y, ¿no? Bueno, se pueden poner, ¿cómo es que yo entonces me volví devoto? Y como estos también son muchos, ¿sí? Ya es la misericordia extraordinaria, especialmente Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Chaitanya Mahaprabhu hizo una declaración, ¿no? Él decía que los santos nombres se iban a escuchar en todos los pueblos, ¿sí? Pueblos y aldeas del mundo, ¿sí? Va a llegar el momento que se van a escuchar los santos nombres en todas partes. Y bueno, se puede concluir naturalmente que, bueno, quien canta las rondas, ¿no? Que canta los santos nombres, ¿no? Son devotos. Lo que habrá devotos es en tiempo, en todas las partes. ¿Sí? Es la predicción. ¿Sí? Así que Chaitanya Mahaprabhu, no todos nosotros, bueno, capaz algunos no lo conocen, pero nosotros conocemos Chaitanya Mahaprabhu, ¿no es cierto? Como el apóstolo, ¿sí? Apóstolo, el amor puro. ¿No? Krishna mismo apareció para enseñarnos cómo llevar a cabo, ¿no? El servicio devocional, ¿no? Ahí donde Krishna termina sus instrucciones, Sarvadaman Pratijaya, ¿no? Donde termina ese verso,
donde Krishna dice, deja todos tus deberes, ¿no? Dice Dharma, ¿no? Anteriormente todos los deberes tenían su base en las Shastras, en las escrituras sagradas. Entonces Krishna dice, abandonan todos tus dharmas y simplemente entrégate a mí, ¿no? Y yo me encargo, yo me hago responsable, Krishna dice, por todas las consecuencias de tus actividades previas, ¿no? Y bueno, inclusive dice Nashucha, no temes, hágalo. Hágalo, sí, esto. Así que, ¿no? Esa fue la última instrucción que Krishna dio a Arjuna. Y ahí, Prabhupada decía, y comienza, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? A darnos, Krishna mismo apareció de vuelta con la forma de un devoto para mostrarnos cómo llevar a cabo esa instrucción, ¿sí? Porque bueno, una clase Prabhupada decía, cuando Krishna desapareció, ¿no? Gradualmente todo se fue como degradando, pues, degradando, ¿no? Y Prabhupada decía, ¿no? ¿Quién es este que tenemos que rendirnos a este? ¿Quién es? No sé, ¿sí? Y se fue perdiendo la esencia, así decir, ¿no? Y por eso, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, Krishna mismo apareció de vuelta para enseñarnos cómo llevar a cabo esas instrucciones que Krishna nos da. Claro que él llevó la devoción, la forma del servicio devocional a una perfección inconcebible, ¿no es cierto? ¿No? Manifestaba síntomas de éxtasis prácticamente desconocidos. Jamás se habían visto cosas así, ¿no? Especialmente en la última parte cuando Chaitanya Mahaprabhu fue a Puri, los últimos 18 años, ¿no? Manifestaba ahí síntomas del amor puro que jamás se habían visto. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que sabe que las extremidades entraron en su cuerpo, cosas así. Así que esto, bueno, eso se cuenta al final, ¿no es cierto? De Chaitanya Charitamrita. Así que Chaitanya Mahaprabhu vino, ¿no? Como bhakta, como devoto. Sí, y hay bueno, la Gaudiya Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Ha explicado que en realidad por la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, todas las 4 sampradayas se unieron, ¿sí? Al mismo, ¿no? No sé cómo se llama, ¿no? Se unieron, como se perfeccionaron de esa forma, ¿no? Uno ve eso cuando uno va a la Chaitanya Math, ¿no? En Mayapur, al templo, bueno, el ashram de Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Y uno va ahí, hay una cosa, tienen deidades, Radha Krishna, no recuerdo los nombres exactamente, Radha Krishna, y al lado hay una deidad de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Indicando que Radha Krishna Nahyonya, ¿no? Que en realidad Chaitanya Mahaprabhu es Radha Krishna, junto, ¿no? Y afuera, cuando uno da vuelta bueno, es un lugar cerrado, ¿no es cierto? Hay como una cúpula ahí, y cuando uno sale y da la vuelta a la cúpula del altar, ¿no? Se ve que hay 4, como se dice, pequeños altares así en la cúpula, ¿no? Las cuatro en donde se adoran los 4 sampradayachayas, la Manduja, ¿no? Los 4, ¿no es cierto? Indicando que Chaitanya Mahaprabhu, las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, como unieron las 4 sampradayas, ¿sí? ¿No? Así que esto, ¿no? Inclusive se dice, ¿no? Bueno, Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Hay un verso que dice Krishna Vana Krishna, ¿no? Krishna Vana Krishna Krishna Vana Krishna Sarvapa. ¿no? Y dice Krishna, ¿no? Una palabra así, Krishna. Krishna, ¿no? Tiene, la palabra Krishna mismo tiene diferentes significados. Una cualidad, un significado es oscuro, ¿no? Krishna. Entonces dice que Krishna va a aparecer como Krishna, no oscuro, ¿no? Sabemos que Chaitanya Mahaprabhu apareció de una forma muy particular, ¿no? A veces dice amarillo, a veces dice dorado, ¿no? Bueno, ¿no? Y él había de aparecer y cantar, bailar y cantar, ¿no? Cantar los santos nombres del Señor. ¿No? Entonces esto, ¿no? Hay predicciones ahí.
la aparición de Chaitanya Mahaprabhu. Pero Prabhupada decía, esas apariciones son muy, ¿cómo se dice? Muy, no sé cómo es en español. ¿Cómo se dice? No está abierto así nomás. ¿Cómo se dice? Está más confidencial. Eso. Y ¿no? Debido a la misericordia de los Vaishnavas, nosotros mismos fuimos introducidos, ¿no? A esa tradición, especialmente Srila Prabhupada, ¿no? Nuestro Fundaruracharya, ¿no? Prabhupada, ¿no? Cuando vino a Occidente, como ya mencionamos, ¿no? Prácticamente no entendía nada, ¿no? Vino con, ¿no? Se sabe que solo traía 40 rupias. Y yo escuché una vez que cuando Prabhupada volvió a la India la primera vez, todavía los tenía los 40 rupias. Sí. Bueno, entonces, ¿no? Cuando Prabhupada empezó, ¿no? Se cuenta en el Lilamrita, se cuenta que un entero año, ¿no? Nadie se acercaba, nadie se interesaba prácticamente, ¿no? Y Prabhupada salía a caminar en Nueva York, ¿no? Hay fotos, ¿no? de Prabhupada caminando en Nueva York, ¿no? Por ejemplo, hay fotos donde Prabhupada está usando una parte del traje, ¿cómo se llama? Parte arriba. Ya, un saco, pero demasiado grande, ¿no? Había doblado las mangas, ¿no? Y estaba caminando ahí por la calle. Claro, Nueva York es un lugar muy diferente, ¿no? Muy particular, porque ahí cuando aparece la gente rara, la gente ni lo mira 2 veces, porque hay tantas cosas raras en Nueva York, ¿no? Vienen de todas partes con sus cosas raras. Y yo encontré una vez, capaz han escuchado eso, cuando estábamos predicando, bueno, en Polonia en esa época, siempre salíamos a Finlandia, a Helsinki, a colectar para predicar en ese país. Y nos hemos hecho amigos de un hindú, ¿sí? Y siempre dejamos los libros y todas las cosas ahí almacenados en su lugar. Y bueno, él también andaba, no recuerdo exactamente, pero también yoga, creo que enseñaba yoga también. Entonces un día volvimos, ¿no? Y había otro hindú, ¿no? Así pinta sadhu, ¿cómo se dice? Entonces él nos introdujo, ¿no? Dijo, estos son 2 discípulos de Bhaktivedanta Swami. Y el hombre dijo, Bhaktivedanta Swami. Yo conozco Bhaktivedanta Swami. Y yo he mencionado muchas veces cuando alguien decía algo así, como, ¿no? Sentíamos que quería ser importante, ¿sí? ¿No? Entonces lo pregunté, y cuéntanos algo de Bhaktivedanta Swami. Y el hombre nos dijo, sí, muy buen cocinero. Y nos contó que había estado en Nueva York en el comienzo, en el ashram de Dr. Mishra, ¿sí? Había ayudado ahí, ¿cómo es? Dr. Mishra. Prabhupada había vivido en ese ashram en el comienzo, ¿no? Y nos enteramos también, ¿no? por Sasvaruma, en el Lilamrita, que llegó un momento que el Dr. Mishra le había prohibido a Prabhupada hablar a sus discípulos, ¿no? Porque habían, ¿cómo se contradicciones ahí, porque él era Mayavadi y Prabhupada era Vaishnava. Inclusive los discípulos, ¿no? Los primeros discípulos contaban que a veces cuando él hablaba con Bhakti, bueno, ¿cómo se llama? Ya con Prabhupada, ¿no? Levantaban las voces, sí, ¿no? ¿No? Sí, filosofía, así, ¿no? Pesada, ¿no? Y los devotos quedaban muy asombrados. Bueno, entonces cuando él nos dijo esto, ¿no? Cuando habíamos predicado en esos países, normalmente estaban semanas, estaban afuera sin ir a ningún templo y todo eso, ¿no? Entonces nos veíamos que, wow, Prabhupada apareció, ¿no? Para inspirarnos, ¿sí? Bueno, entonces esto, ¿no? Muestra que en el comienzo Prabhupada tuvo muchas dificultades, ¿no? Y cuando los devotos a veces preguntaban a Srila Prabhupada, hablaban de esto, Prabhupada decía, en realidad fue un néctar todo esto, ¿no? ¿Sí? O sea, pasatiempos muy lindos, ¿no? Porque bueno, Srila Prabhupada siguiendo la orden de su maestro espiritual, ¿no? Haciendo lo mejor que pudo. Inclusive un día fue, ¿no? Contactó a Srimati Muraji, que le había dado el pasaje, ¿no? Y preguntaba, bueno, hay un barco que vuela en la India, ¿no? No sé. Y la señora le había dicho, no, ahora fuiste, ahora tenés que hacer algo ahí, ¿no es cierto?
Y Power lo vio como ¿no? Indicaciones que estaban en su maestro espiritual, Krishna. ¿No? Mismo esa Srimati Muraji, ¿no? Yo casi la encontré una vez, estábamos en Miami, en el templo. Y bueno, entonces los rebutos nos cantaron que Srimati Muraji había venido al templo, pero sin darse a conocer. ¿No? ¿no? Estaba viajando a Estados Unidos, mismo visitando diferentes templos, ¿no? Que Prabhupada había creado, ¿no? Y bueno, entonces vino a Miami al templo y no se dio a conocer, ¿no? Entonces la esposa del presidente del templo la había invitado a quedar la noche en el departamento de ellos, ¿no? Y antes de partir, ella dijo, bueno, soy Srimati Muraji, ¿no? Y estoy muy agradecido a ustedes que me han tratado tan bien y quiero ayudarles con algo para el templo en Miami, ¿no es cierto? Entonces los devotos decidieron, porque descubrieron que ella también tenía lugares de mármol, cosas, no sé cómo se ya en Jaipur, no Jaipur, en el desierto ahí. Bueno, entonces ella se comprometió a conseguir, ¿no? Y el piso es muy lindo, ¿no? justo vine y un devoto había venido de Mayapur, el discípulo de Hare Krishna, arquitecto, ¿no? Que había ido a Estados Unidos para encontrarse con un arquitecto ahí importante del país, ¿no? Para tomar algunos consejos. Y él estaba en el templo y inmediatamente empezó a hacer un diseño, ¿sí, señor? Para el templo. Bueno, entonces esta misma señora, cuando Prabhupada había producido sus primeros libros, Bhagavatam, ella también había sido una de esas personas que le habían comprado un set, pues, Bhagavatam, ¿sí? Y por eso, ¿no? Prabhupada se acercó a ella pidiendo el pasaje en un momento, ¿no? Y se cuenta en Lilamrita que cuando Prabhupada fue a pedir el pasaje, primero se negó ella, ¿no? Dijo, pero Swami, eres demasiado viejo. No, eso es más como, ¿no? Bueno, me imagino más para jóvenes, ¿no es cierto? Aventureros, ¿no? Mientras que Prabhupada, ¿no? Ella dijo, bueno, no te voy a dar el pasaje, bueno, no le voy a dar el pasaje, bueno, es demasiado viejo, no quiero hacer responsable, ¿no es cierto? ¿No? Y se cuenta, ¿no? En la dinámica que Prabhupada no aceptó eso, ¿no? Volvió todos los días, se quedaba sentado al lado de la cosa, al otro lado de la calle, ¿sí? De la oficina de ella, ¿no? Y bueno, me imagino que estaba cantando Hare Krishna, ¿no es cierto? ¿No? Y los empleados de la compañía, ¿no? Se sentían la cosa, la presencia de Swami ahí, ¿no? Y bueno, y por fin ella, ¿no? Aceptó darle el pasaje. Bueno, esa fue ¿no? Esa es la historia como Prabhupada dio Occidente. Y en el primer momento, ¿no? Vivía con una pareja, ¿sí? Que no entendían nada realmente. Lo único que habían hecho en realidad era que el padre, ¿no? del hindú que, ¿no? Estaba casado con una americana, ¿no? Le había, ¿no? Pedido una invitación, ¿sí? ¿No? Un documento para Paul para entrar en el país. Entonces ellos se quedan, ¿no? Paul se quedó con ellos. Y se cuenta en Lilamrita, se cuenta que no fue la primera vez que Paul estaba ahí en Estados Unidos y estaba muy asombrado a ver tantas cosas que nunca había visto, ¿no? Por ejemplo, se cuenta cuando la señora empezó, ¿cómo se? Aparato para aspiradora. Para ver ¿qué es esto? No sé, ¿no? Y ahí también la heladera, Pablo decía que la heladera contiene un montón de cosas raras, no sé, ¿no? ¿Sí? Así que de esta manera, pero Prabhupada empezó a predicar, ¿sí? Empezó a predicar, organizaba, ¿no? Trataba de organizar cosas, encuentros, cosas, ¿no? Hablando, ¿no? De la conciencia de Krishna. Se cuenta un día Prabhupada hizo un programa, ¿no? Fue solito, ¿sí? Y había traído sus libros también, ¿no? Y había un joven que veía que estaba solito, empezó a ayudarle a Prabhupada. Así comenzó Prabhupada a predicar ahí, ¿no? Y tarde o temprano lo echó, Dr. Mishra lo echó de su departamento, de su lugar, ¿no? Primero le dio un lugarcito, pues, en Nueva York, así, cosas. Sí, y una vez, ¿no? Un día Prabhupada miró por la ventana y vio todo blanco.
¿no? Y Prabhupada comentaba que pensaba que alguien había pintado blanco todo. Porque Prabhupada nunca había visto nieve. De esa manera, ¿no? En realidad estamos todos endeudados con Srila Prabhupada. Y debemos tomar parte en su misión. No debemos simplemente estar satisfechos al haber aprendido a cantar a Krishna y bueno, ¿no? Y cocinar y ofrecer y todas esas cosas, sino que Prabhupada esperaba que nosotros contribuyéramos con algo sustancial, ¿sí? A la misión. Y la misión de Srila Prabhupada fue la prédica, expandir conciencia de Krishna a todas partes del mundo, ¿no? Así como he mencionado muchas veces cuando viajo, a veces digo, bueno, ese es el único templo que tienen acá, hay tantas ciudades, ¿no? Hay tanta gente todavía en este país que jamás han escuchado los santos nombres, nunca han recibido un libro, ¿no? Nunca se han asociado con los devotos. Hay mucho más que hacer, ¿sabes? Hay mucho más que hacer, ¿no? Una forma también es que los grihastas transforman sus casas a lugares de prédica, ¿no? Así como acá, ¿no? Acá están invitando gente, están teniendo un altar muy bonito, invitan gente, cocinan para los invitados, ¿no? Sirven prasad, les hablan de Krishna. En forma similar, todos los grihastas en realidad deben hacer esto. ¿No? Porque los grihastas ya tienen un lugar, tienen su cosa, tienen una base ya. ¿No? Y deben compartir esa base, o sea, deben invitar a la gente para predicarles. ¿No? Así como cuando Chaitanya Mahaprabhu está viajando por el sur de India, se encontró con, no recuerdo cómo, la encarnación de jabalí, sí, se encontró con Kurma, en Kurma Kshetra creo que se llama el lugar. Fuimos una vez ahí, ¿no? Con un grupo de devotos, visitamos lugares en el sur de la India, también fuimos a Kurma Kshetra, ¿no? Hay un templo muy hermoso ahí, ¿no? Un templo muy, muy lindo. Y bueno, está en manos de la Ramanuja Sampradaya, ¿no? Ramanuja Sampradaya, ellos tienen un tilak así grande, ¿no es cierto? Una línea roja en el centro, ¿sí? Y tienen chicas así, nudos grandes así, ¿no? Como es la moda hoy en día, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto, ¿no? Entonces, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu apareció ahí como sannyasi, ¿no? Y como fue la costumbre, los grihastas siempre invitaban a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? A santificar la casa, ¿no? Entonces se cuenta que Chaitanya Mahaprabhu solo aceptaba las invitaciones de los brahmanas. ¿Por qué? No por discriminar socialmente, sino que porque los brahmanas normalmente adoraban una forma de, ¿cómo se dice? Vishnu, Vishnu Tattva, ¿no? Inclusive Shilas, ¿no? Y en base de esto, todo lo que comían era pasado, lo ofrecían todo al Señor. Entonces Chaitanya Mahaprabhu aceptó la invitación de Kurma, ¿no? Y se cuenta muy detallado de Chaitanya Chaitanya cómo lo recibió, ¿no? Inclusive lo recibió de oraciones. Dijo, los pies que son cosas adorados por las personas más grandes han aparecido en mi casa. Le ofreció un asiento, le lavó los pies a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y puso el agua, ¿cómo se llama? El lago en la cabeza de su familia, no sé. ¿Vale? Y también ofreció, ¿cómo se llama? La puya, ofreciendo lámpara y flor y todo esto. Y después le ofreció pasar. Y después de esto le ofreció un lugar para descansar. Y Chaitanya Mahaprabhu descansó un ratito. Y cuando se despertó de nuevo, se acercó a Kurma y le dijo, ¿no? Una cosa muy, muy, muy interesante. Dijo, oh mi Señor, para nosotros los grihastas, la vida espiritual muchas veces es una cosa de fondo solamente. ¿Cómo se dice? ¿No? ¿Fondo se dice? No, así como cuando estaba trabajando y escuchamos una cinta así quieta en algo. No le damos mucha atención, estamos muy absortos en algo diferente, ¿no? Entonces él decía, nosotros, ¿no? Y de esa manera la vida espiritual tiende a volverse algo de fondo. ¿No? Y Chaitanya Mahaprabhu le dio una instrucción muy, muy importante. Ya le de Krishna.
Yareda Ketarika Krishna Amara Yuna Hare Adesh. No recuerdo la sala. Bueno, disculpe. Bueno, le dijo, mira, predícale a todas las personas que encuentras, o sea, los vecinos, vuelve tu guru de ellos, ¿no? Dándoles, repitiéndoles Krishna Upadesh, las instrucciones que da Krishna, ¿no? En la forma de Bhagavad Gita, Bhagavatam, ¿no? Vuélvete guru de las personas. De esta manera, si haces eso, tu vida familiar o tu vida grihasta no va a ser un obstáculo, ¿sí? En la vida espiritual. Y después le dijo, bueno, y si haces eso, prontamente nos veremos de vuelta. ¿No? Y después agregó, en realidad nunca estaremos separados, nunca estaremos separados. ¿No? Esto es en realidad lo que se refiere a Vani Vapu. ¿No? Entonces, cuando mismo Prabhupada decía, ¿no? Cuando le preguntaron una vez a la Prabhupada, ¿no? Si no se había sentido solo ahí en Nueva York en el colegio. Y Prabhupada dijo, no, nunca me sentí solo. Siempre me sentí acompañado por mi maestro espiritual, ¿sí? ¿No? En la forma de esa instrucción. ¿Sí? Y después de esto, ¿no? Después Chaitanya Mahaprabhu estaba partiendo de la casa del devoto. Y en primer lugar, ¿no? El devoto le seguía, ¿no? A cierta distancia, pero después se entregó. ¿No? Bueno, últimamente hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y había otro devoto en el mismo lugar, ¿no? Vasudeva, el leproso, ¿no? Leproso, sí, leproso. Ahí tenía lepra. Normalmente lepra es muy muy contagiosa. ¿Sí? Por eso la gente que tiene lepra se aísla, ¿sí? Para que no tengan contacto con nadie, ¿no? Y cuando se tiene lepra, ¿no? Aparecen todas esas como lepra se va comiendo, ¿sí? Se crean como agujeros así, ¿no? ¿Sí? Y entonces se cuenta que Vasudeva tenía lepra, ¿no? Bueno, y también llevaba gusanos ahí, ¿no? Y se cuenta que cuando se caía un gusano, él lo recogía y lo ponía de vuelta. Y de esta manera, ¿no? Cuando él escuché que Chaitanya Mahaprabhu apareció en la casa del otro devoto, ¿no? Trató de irse, ¿no? Muchas dificultades. Y después un rato apareció ahí y escuchó que Chaitanya Mahaprabhu se había ido, ya no estaba más. ¿No? Entonces sentía tanto cosas, dolor de separación, se desmayó, se cayó en el piso. ¿No? Y Chaitanya Mahaprabhu apareció ahí. ¿No? De repente apareció Chaitanya Mahaprabhu en su lugar, lo recogió, lo abrazó. ¿No? Y bueno, y el devoto pensaba, qué mal, ahora estoy contaminando Chaitanya Mahaprabhu, estaba lleno de sangre. ¿No? Y después un rato descubrió, ¿no? La lepra se había ido, ¿no? Y tenía no solo eso, sino que tenía una forma muy hermosa, un cuerpo muy hermoso. Entonces él dijo, bueno, mi Señor, ¿no? Ahora que tengo un cuerpo tan hermoso, me voy a volver orgulloso, ¿no? Me voy orgulloso, me voy a olvidar de ti, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu le dio una instrucción, le dijo, cante los santos nombres del Señor y no te vas a volver orgulloso, ¿no? Y también, ¿no? O sea, también agregó también, ¿no? Que él también debería participar en la misma misión, como lo había instruido al otro Brahma. ¿Sí? Así que esto, ¿no? Es un pasatiempo de Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila, todo el mundo ya tiene Chaitanya Charitamrita. ¿Sí? Bueno, ustedes yo. ¿Tanto ustedes? En la primera parte. No. Adilila. Recuerdo, no, en Madhya Lila. Y sí, tantos años, ¿no? Acá en Argentina, tantos años habíamos deseado tener el Chaitanya Charitamrita, ¿no sé? ¿Te recuerdas? ¿Sí? Sí, y nunca apareció, y pasaron muchos años, y ahora lo tienen, y ahora tienen que aprovecharse de esto. Chaitanya Charitamrita, leerlo regularmente. ¿Sí? ¿Cómo? No, los tres tomos. Sí. Son un poco pesados, pero ¿qué se puede hacer? Sí. ¿Usted también lo tiene en la casa? ¿Chaitanya Charitamrita?
Ah, Lo tengo en... Hare Estoy por Krishna. adquirir. ¿Cómo? Lo estoy por adquirir. Lo Está estoy por por comprar. adquirir. Está por comprar. Qué bueno. Este es el siguiente. ¿Existe acá? ¿Tienen acá? Me parece que está agotado. Me parece, no sé si hay en Buenos No Aires. lo compré en Mercado Libre usado. Ah, ¿Ya lo compró usted? En el Mercado Libre. Qué bueno. ¿En Buenos Aires? Sí, Sí, en Mercado Libre. sí, vale como usado. $40. Un poquito menos. ¿Vale? en el bebé. Sí, está- $40 los tres. Son 4 libros grandes. Es buen precio. Sí, está barato. Sí, sí, sí. Así que aprovechense. Hare Krishna. Bueno, entonces voy a terminar ahora porque no quiero extenderlo necesariamente. ¿Hay alguna pregunta o comentarios? ¿Alguien, algo que les llamó la atención de lo que escucharon? Y a mí me llamó la atención que ahí en el significado decía que los sayan, el primero era vivir en la casa del maestro espiritual. Bien. O sea, como que se tiene en cuenta que la convivencia con el maestro espiritual personal es parte de la vida para formarse después. Sí, sí. Ahora, en la conciencia de Krishna actual, en el Ujú. movimiento para la conciencia de Krishna, quizá antes había esa convivencia porque Ujú. se... Y vivíamos todos juntos en el templo. Exacto. Recuerdo hasta parejas vivían juntos, mismo con un hijo. Familia. Exactamente. Ya, eso. Porque Prabhupada quería eso. ¿Y qué consejo daría para hoy que no hay esa experiencia de convivencia? ¿Cómo uno puede aprovechar la relación con devotos sin esa convivencia? ¿O qué se puede hacer? Bueno, tratar, invitar a la gente. Por eso digo, por ejemplo, ¿no? Que los grijastas deben también tener una misión en la prédica. Invitar gente cuando alguien se acerca. En realidad los grijastas ve que los grijastas siempre están en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, acá no tanto, pero cuando están en la ciudad, la gente los observa, ¿no es cierto? ¿Son Hare Krishna? Ah, sí, mira qué hacen, ¿no? ¿Cómo se viste? Oye, oye. ¿No? Están más presentes, dando el ejemplo. Y cuando la gente, ¿no? Cuando los grijastas son predicadores realmente, invitan a la gente también. ¿Sí? Que toman parte en los programas, los invitan a quedarse fin de semana, cosas así. ¿Sí? Por lo menos esto. ¿Sí? Yo conozco templos donde todavía tienen ese programa. Son brahmacharis. ¿Sí? Por ejemplo, en el templo Singhachalam, donde están en Singha. Hay muchos brahmacharis ahí. ¿Sí? Viajan por todo el país distribuyendo libros. ¿Sí? Y están muy inspirados, hay cosas muy... Yeah, está muy bien. Hay todavía, no es que esto desapareció completamente. ¿No? Nosotros no, bueno, no, tú también te formaste así, ¿no? Yeah. Te convencieron a vivir en el templo, en Convivencia el con el Rosario. espiritual. ¿Ah? Con usted, convivencia con usted. Bueno, yo no soy tan importante. Pero... Sí. En Rosario. Y vinieron jóvenes, nos vieron como jóvenes. Era muy aventurero ser un Hare Krishna en esa época. Sí. Cuando los chicos veían los devotos, que, wow, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Sí? Y se venían al templo. Y muchos chicos venían para las clases, fiesta domingo. Y yo he mencionado muchas veces eso cuando se hacían festivales, como Ratha Yatra, algo por el estilo. Siempre quedaban los chicos que se volvían devotos. ¿Sí? Fue la impresión, fue tan impactante. ¿Sí? ¿Sí? Hace falta más prédica. Hace falta más prédica. Invitando a la gente. Estamos más jóvenes. Los jóvenes convencen a los jóvenes, como este. ¿Sí? ¿Sí? Y somos demasiado ya, ¿no? Asentados, apegados. Por eso digo, es como antes fue como una aventura volverse devoto. Uno viajaba mucho, te mandaban no sé dónde para el Señor libre, todo eso. ¿No?
A veces cuando me encuentro con esos devotos que participaron en eso, siempre me dicen, Maharaj, fue mi mejor vida, ¿sí? Lo mejor que experimenté en la vida. Fue cuando viajamos y distribuimos libros. ¿No? Tú también, ¿no? ¿Ah? Tenés que transmitir eso a la próxima generación. Y dando ejemplo también, saliendo con ellos cada tanto. ¿Sangueta? Bueno, ¿por qué no? Otras cositas. ¿Qué te parece? Eso es param, ¿sabías? Bien. En realidad, Param predica mucho por Facebook. Está bien, sí. Pero también es bueno que salga cantando con libros. ¿Cómo? ¿Qué dice la esposa? ¿Le da permiso? ¿Le da permiso? Días anteriores, Param decía, yo necesito una instrucción, que ella me mande la instrucción. Gracias, María. Ta, ta. Sí. Te están esperando allá afuera. ¿No? Exactamente. Cuando hace uno de esos sangre, también uno se da cuenta que igual. Sí, ¿no? Hay gente que realmente está esperando tener contacto con él, que no saben que existe eso. ¿Sí? A veces mismo la gente que vive alrededor de los templos en las ciudades no saben qué es eso, ¿sí? Porque no les hablan. Tengo una discípula ahí en un lugar en Alemania que tiene más de 70 años. Todos los días sale con libros. Y trae mucha gente al templo. ¿Sí? ¿Sí? Y mismo un día me contó que estaba yendo puerta en puerta en la misma calle donde está el templo. Y muchas veces, mucha gente dice, ¿cómo hay un templo ahí? ¿Sí? Porque tienen siempre la costumbre de irse lejos. ¿Sí? ¿No? Y aparte también para no molestar así, no demasiado la atención a los vecinos. ¿Sí? Pero eso es. Ahora tuvieron una maratón en todo el mundo. ¿Sí? Hay que participar con algo en la maratón. ¿Sí? Yo he mencionado muchas veces cuando Prabhupada escuchaba reportes, ¿no? de lo que se había hecho. Prabhupada le interesaba especialmente, ¿no? Estas tres cosas. Bueno, capaz más, pero no recuerdo. ¿Cuántos libros se distribuyen en Ratha Yatra? ¿No? Contaban, mucha gente, ¿no? ¿Y cuántos libros se distribuyen? ¿Cuántos devotos se han hecho? ¿Y cuántos templos se habían abiertos? Sí. Eso es lo que Prabhupada esperaba escuchar. Hare Krishna. ¿Qué te parece? Te devuelvo el micrófono, así no hago ninguna otra pregunta. Tus preguntas son bienvenidas. Disculpe. Sí. Tenemos en nuestro barrio tenemos un devoto que se llama Devabrata, que salió tercero en la ¿Debra Brata quién es? ¿Un devoto grande? un joven, un joven. Es sí. ese que la otra vez le dijo cuando estábamos en San Esteban. San Esteban. Ah, sí. Ese que se cortó la barba. Ah, Ah, Ese salió sí. tercero en la Eso porque le predicamos. Parán le predica. ya. Pero sería bueno que también salga a distribuir cada tanto. No. Para inspirar a los demás. Claro. Sí. Todo el mundo te conoce. No solo acá, en muchas partes te conocen. ¿Sí? Bien. En muchas partes te conocen. Y todo lo que haces, lo notan y se inspiran. Sí. ¿Sí? Lo que hace un hombre grande, todo el mundo lo sigue. Como dice Krishna de Bhagavad Gita. ¿Qué te parece? Sí, así es. Así es. Gracias. ¿Qué te parece? Sí. Tú también, ¿no? Cada tanto distribuir algunos libritos. Sacarse todo encima y te vas a sorprender. ¿Qué va a pasar? ¿Tú también?
¿no? Bueno, no sé cómo llegamos a ese punto. Tú preguntaste. Así La pregunta de la convivencia. Ay, ¿Cómo reemplazar la convivencia por alguna experiencia que le ayude a la gente? ya. Bueno, trata de hacer algo. Invitar a la gente, dándoles el ejemplo, levantando temprano con ellos, hasta despertarlos capaz. ¿Ya? Y después los llevas al Mangalarti, ¿no? Primera ceremonia bien tempranito. Y después tenés que quedarte ahí, tenés que, ¿no?, cantar con ellos rondas para enseñarlos. Después leer el Bhagavatam, ¿sí? Aclarar todas las dudas que tengan. ¿Sí? Después asegurar que tengan lindo, con su prasada muy rico. ¿Sí? Y después ocuparlos en diferentes cosas. Por ejemplo, salir con ellos a Harinam. ¿No? ¿No? Tú también eres músico, ¿no? Armonio también, tu esposa puede tocar armonio. ¿Sí? Sí. Sentarse ahí. Y si no viene nadie, vas solo. Dale conmigo. Yeah. Y cantan Hare Krishna y esperando que venga alguien. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Quieres decir algo? Está muy Diga bien, algo. ¿Ah? está muy bien eso. ¿Sí? Es bonito hacer eso, ¿sí? Sankirtan, Harinam, predicar, cocinar, pues todo. Yeah. Sí, es bueno, todo. Todo para predicar, todo sirve. En realidad todos los devotos deben aprender esas cosas. Hacer kirtan, cocinar, hacer puja, ¿no? Distribuir libros. Si han aprendido esas cosas, bueno, sirven para algo. Cuando van a un lugar nuevo, pueden empezar algo. ¿Sí? Pero si no saben, ¿no? Y también hablar, ¿no? Hablarles a la gente, decirle algo convincente. ¿Sí? ¿Cómo es? Convincente. ¿Sí? Si uno sabe esas cosas, puede ir a cualquier lugar y comenzar de cero. ¿Eh? En el comienzo Prabhupada mandaba devotos en todas partes del mundo. ¿No? Por ejemplo, estuve ahora con Trivikram Raj, ¿no? Salimos a Harinam y me dio un libro que escribió sobre memorias con relacionamiento con Srila Prabhupada. Muy lindo. Está muy conectado con Prabhupada en el comienzo. ¿No? Y un día Prabhupada le dijo que vaya a Japón solo. Y se fue. Fue. Y después, cuando ya había alguien que tomaba más responsabilidad, lo mandaron a Corea. Corea del Sur. Fue ahí. ¿Sí? Y a veces él decía, Prabhupada, pero Prabhupada, estoy solito, ¿no? No puede venir alguien. Y Prabhupada, está bien. ¿Sí? Así comenzó el movimiento. Así como Prabhupada vino solo, Prabhupada también mandaba devotos solitos para hacer algo. ¿No? Por ejemplo, el primer devoto que vino a Europa, Shivananda, vino solito, solo. ¿Eh? El primer devoto que vi, estaba sentado en la calle cantando Hare Krishna solito, con un canastita, cosas, ¿eh? Con los ojos cerrados. Me llamó la atención. Wow, ¿no? Sí. Qué cara dura, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿No? ¿Cara dura? Sí. ¿Sí? Solito ahí cantando Hare Krishna. ¿No? Y me llamó la atención. Y él estaba sentado fuera de la estación de subte, ¿sí? Esa estación de subte está en medio de la región roja de la ciudad, donde están todos los clubes nocturnos, los prostíbulos y todas esas cosas, ¿no sé? ¿Sí? Y nosotros íbamos ahí a un club, ¿sí? Especial. Y Shivananda notó eso, que todos los jovencitos iban a este lugar. Bueno, entonces puso ahí una publicidad en el club. ¿No? Consiguió había vidrieras, ¿cómo es? ¿Cosas? ¿No? Donde había publicidad, cosas ahí. Puso el Bhagavad Gita. Y eso así como hilo de lana, cosas, ¿no? Como rayos así, ¿no? Mostrar el libro y un texto, ¿no? Que había comentarios de
Allen Ginsberg, Thomas Leary, todos los líderes de los hippies, el LSD y todo eso, ¿no? Comentando acerca del canto a los ángeles. Y el último texto fue de Prabhupada, ¿no? Y decía algo de comida, ¿no? Entonces nosotros pensamos que era como un restaurante, algo por el estilo, no sabíamos, ¿no? Y en esa época yo vi una comunidad en este barrio, en una comunidad con otros chicos, ¿no? Entonces, un día apareció en nuestra comunidad, apareció un devoto. O sea, no estaba como devoto, sino que pelo largo, todavía tiene esto ahí, la flauta en el cinturón y todas esas cosas, ¿no? Entonces apareció, Prabhupada la había enviado de California a ayudar a Shivananda en la ciudad, en Hamburgo, ¿no? ¿Sí? Pero no se llevaron bien, entonces él se fue, ¿no? Y nos había visto, encontrado, no sé, y fue, empezó a vivir con nosotros, ¿no? Y a veces cantaba Hare Krishna, tiene cartas, y nos cocinaba, ¿no? Era muy diferente a los demás que conocíamos, ¿no? Era muy serio, no se mezclaba con las chicas así como estamos acostumbrados, ¿no? Ahí estaba. Y un día nos llevó al templo, ¿no? Fuimos al templo, ¿no? Y cuando llegamos tarde, ya estaban comiendo los devotos, ¿no? Me asombré, ¿no? La cantidad de que comían ahí, ¿no? Cuando nos dieron pasar, ¡pah! Fue tan bueno. Fueron esas preparaciones que nos enseñó Srila Prabhupada, ¿no? Hoy en día es como, cada vez se ven menos esas preparaciones, ¿no? Era, bueno, halva, ¿no? Arroz dulce, ¿no? Pakoras, samosas, Simply Wonderful, esas bolitas blancas, sí. Y lassi dulce o salado, ¿sí? Me gustó tanto que empecé a ir al templo todos los días. Al mediodía apareció ahí, ¿sí? ¿Sí? A comer, ¿sí? Y me daban a comer, ¿sí? Entonces un día un devoto me dice, mira, estás viniendo a comer todos los días, ¿no puedes ayudar con algo? No sé. Y como yo no tenía dinero, entonces me ocuparon, ¿no? Me enseñaron cómo hacer chapatis. Sí, el primer servicio que hice, chapatis. ¿Sí? En la cocina. En la cocina, chapatis, sí. Y fue extático hacer chapatis, ¿sí? Después me enseñaron unas cosas más. Y me empezaron a hablar, bueno, quédate acá. ¿Sí? Pero yo no quería entregarme. Yo no quería renunciar a mi libertad. ¿Sí, no? Mi libertad, mi libre albedrío. Entonces me conseguí un par de carros y fui a viajar, ¿no? Fui a un lugar donde, bueno, fue como en esa época, el Meca de los hippies en Dinamarca, ¿no? Todavía existe ese lugar, es un pueblo ahí. Están todos los hippies viejos ahora. Sí, fui y empecé a cantar Hare Krishna en público, así sentarme en medio de todo el mundo. Sí. Pero después de un tiempo me di cuenta, no les interesa, ¿no? Como están en otras, ¿no? Están más con el LSD, todas esas cosas, free love, ¿no? Entonces me sentí una separación de los devotos, fui a Hamburgo de vuelta, ¿no? Sí. Y bueno, mis discípulos ya saben la historia, ¿no? Bueno, cuando llegué ahí, abrí la puerta, estaba Shivananda ahí, dije, te estuve esperando, por fin veniste, ¿no? ¿No? Y me quedé. Sí. Y le dije, bueno, pero yo necesito mi propio cuarto. Y los devotos no tenían nada, solo tenían una tienda, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Una vidriera así, como Pablo en el comienzo en Nueva York, ¿sí? Sí, no teníamos ni baños, ¿sí? ¿Sí? Compartíamos el baño, habían baños entre medio de los pisos, ¿sí? Compartimos con los vecinos, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, pero se habían amistado con la dueña de la casa, una viejita, media ciega, que vivía en el piso más alto. Ahí. Ella no veía cómo eran los devotos, solo sentía, wow, qué bueno que hay un chico que me puede ayudar, ¿no es cierto? ¿No? Y los devotos empezaron a ayudarle, a asistirle, y tarde o temprano usaron todo lo que ella tenía.
la cocina, ¿cómo se llama? La máquina de lavar, el baño, ¿no? Todo esto, ¿sí? ¿no? ¿Sí? Entonces me dieron un cuarto en el departamento de ella, ¿no? ¿Sí? Y cuando me despierto en la mañana, estaban todos en el mismo cuarto, ¿no? Pero ya era demasiado tarde, ¿sí? Y unos días después, de repente alguien dice, Prabhupada viene, ¿sí? Cuando me decían eso, que Prabhupada viene, todo cambiaba, ¿no es cierto? Wow. Sí, y bueno, cuando llegó Prabhupada fuimos al aeropuerto. Sí, ¿no? Era un poquito, era más poquito. Fuimos al aeropuerto. Y en esa época, ¿no? Damos mucha importancia a las alfombras en el templo, ¿no es cierto? Llevamos la alfombra al aeropuerto, ¿no es cierto? Nos ponimos enfrente de la salida ahí, ¿no? ¿Sí? Nos sentamos ahí como yogis, ¿no? ¿Sí? Prendimos incienso, ¿no? Y de repente se abre la puerta, ¡Prabhupada aparece! ¿No? Y bueno, yo he mencionado muchas veces que en esa época los aeropuertos eran diferentes que hoy en día. Sí, era muy caro viajar, viajaba solo gente rica, y mismo como gente vestido en traje, con corbata, con maletín y todo eso, ¿no? O sea, todos los aeropuertos eran oscuros, ¿sí? ¿Sí? Muy oscuros. Sí, y en medio de esto de repente apareció Srila Prabhupada con una sonrisa, ¿no? Así como, ¿no? Más allá de todo, ¿no es cierto? ¿No? Y había venido un joven hindú con nosotros, ¿no? Y entonces el joven hindú llevaba una rosa roja con un tallo largo así, ¿sí? Y inmediatamente se acercó a Pablo, le ofreció la flor. Pablo la agarró, la olió, ¿cómo se llama? Olió, ¿no? Mirando a los devotos así, ¿sí? Y uno de los devotos Pablo lo enviado a la India en esa época, porque en Estados Unidos estaban en guerra en Vietnam y empezaron a llamar también devotos para el servicio militar, ¿no es cierto? Entonces Pablo había enviado unos devotos a otros países fuera de Estados Unidos, ¿no? Shivananda también era uno de estos, ¿no? Bueno, entonces este devoto, Pablo lo llamó de vuelta a Hamburgo, a la Alemania, porque era experto en imprimir, ¿no? Pablo quería imprimir revistas, no sé qué, libros. Entonces él tenía un poco más de experiencia, ¿no? De la etiqueta, ¿no es cierto? Entonces cuando Power apareció se lanzó, hizo un thunderbolt, ¿no? Entonces Power tocó los pies de la Power, ¿no? Y Power se inclinó y lo acarició así, ¿sí? ¿Cómo es? ¿No? Acarició la cabeza, ¿sí? Después se levantó, ese devoto se levantó, lo llevó al taxi, nosotros quedamos, ¿no? Nos quedamos sentados ahí, no sabíamos qué hacer, ¿no? Bueno, agarramos la alfombra, ¿no? Y volvimos en subte, ¿no? En subte, volvimos al templo, ¿no? Y cuando volvimos al templo, otra cosa, cuando Pablo apareció, también apareció su asistente, ¿no? Purushottama se llama ese devoto, que viajaba con Pablo, ¿no? Y ese devoto estaba rapado, con zika, pero vestido en traje, ¿sí? ¿No? Entonces, pero llevaba una cadena alrededor del cuello con un Jagannath, ¿no? ¿Sí? Porque fue la época cuando Jagannath se había vuelto muy popular en nuestros devotos, ¿no? Yo mencionaba eso también. Lo primero que hice en el templo era tallar Jagannaths y se los regalaba a los devotos. Bueno, entonces él, ¿no? Había venido con Prabhupada y entonces nos llamaron, Prabhupada, habíamos conseguido un pequeño departamento para tino, muy, muy pequeño. Entonces subimos, ¿no? En el elevador, ¿no? Subimos en el elevador. Y cuando ya salimos del elevador, escuchamos a Prabhupada cantando. Kiva Jaya, Jaya God. Esa fue la melodía en esa época, ¿sí? Antes que la cambiaron, ¿sí? Entonces, ¿no? Y escuchamos a Prabhupada, la puerta del departamento estaba abierta. Y entramos, era un cuartito chiquitito. Estaba la cama, Prabhupada estaba sentado en la cama, tocando armonio y cantando arti. Y Purushottam había instalado, ¿no? Deidades. Prabhupada viajaba en esa época en pequeñas deidades Radha Krishna. Lo había puesto en el armario y estaba haciendo la puja. Fue la primera vez que vi un arti en ese momento. Sí, bueno, entonces después Prabhupada empezó a hablar, ¿no? Y otro devoto que Prabhupada había enviado a Alemania en esa época, que lo había encontrado en Canadá, ¿no? Cuando Prabhupada se dio cuenta que era alemán, también lo mandó para traducir, ¿no?
él también empezó a traducir los libros, ¿no? Entonces él había traído a su mamá. ¿no? Entonces después de Prabhupada había hablado, ¿no? Se levantó y el devoto presentó a su mamá a Prabhupada. ¿no? Y Prabhupada dijo, sí, de una buena madre viene un buen hijo. ¿no? Y la mamá estaba muy, muy complacido. ¿no? Y de ahí empezamos a salir con Prabhupada todos los días a caminar, a la mañana. ¿no? Y Prabhupada tenía la costumbre de caminar muy rápido. ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Ah? Hay una pregunta de Dina de Yar. Dina de allá, de Chile. Sí, dice, con relación a predicar, a veces podemos notar que la fuerza y entusiasmo para predicar decaen porque los anartas se hacen más presentes. Frente a eso, la vida empieza a desconectarse de la prédica. ¿Y qué? ¿Qué consejo nos puede dar para lograr mantener la prédica como punto central de nuestras vidas a pesar de las dificultades? Sí. Una vez, tú conoces esa historia ya, pero ¿cómo se llamaba el presidente en Los Ángeles? Todavía es presidente ahí. El presidente del templo en Los Ángeles. No. Swabás, ahí está, Swabás. ¿no? Swabás era una época sanketanero, unos grandes sanketaneros en los Estados Unidos. Y él contaba que una vez se acercó a Srila Prabhupada y preguntó cómo podían distribuir más libros. Y primero Prabhupada se quedó pensando, no respondió directamente, quedó pensando. Y después dijo, cantando las 16 rondas todas juntas, ¿sí? Sin interrupción. ¿sí? Bueno, haga lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Él no ha puesto nada todavía. Es buena instrucción, ¿sí? Muy simple y muy poderoso. Sí. Y ya está todo basado en el canto de los santos. ¿no? Si cantemos buenas rondas, tenemos atención cuando cantamos las rondas, las cosas cambian. Si no le das mucha importancia, no podemos lograr lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Ah? Ahí está toda la esencia. esencia para mejorar todo lo demás. En el Harinam Chintamani hay una parte donde se glorifica el santo nombre. No sé si conoces eso, es todo un largo texto. ¿no? Justo lo tengo en la computadora, pero no en español. Voy a buscarlo. No está en español, el Harinama Chintamani. ¿Ya lo tienes? Okay. Hay una parte ahí donde se glorifica el santo nombre. Es muy, muy impresionante. Me llamó la atención porque en un templo yo vi que los devotos tenían un cuadro, un marco, y lo habían puesto ahí, ¿sí? Ese texto, glorificando el santo nombre. Lo conseguí, pero no está en español. Hare Krishna. Lo voy a buscar, así lo puedo presentar. Bueno, entonces respondí la pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿O texto? ¿O un comentario? ¿Qué más te llamó la atención? ¿El significado? Lo que sea. La clase. ¿Cómo? ¿De la clase o de...? Lo que sea. Lo que sea. Me llamó la atención la pregunta del devoto que preguntó recién por las dificultades. Como si las dificultades pueden obstaculizar el servicio devocional. Me parece como que las dificultades son los desafíos. Son pruebas. La aventura. Son pruebas. Claro. Es como cuando vas a la universidad y estudias. Cada tanto tenés que hacer un examen. Cuando se termina el... ¿Cómo es eso? Sí, No. el curso, Yeah. o la materia. Yeah. Pero quizás
Y ahí se muestra, ¿no? Si realmente te pusiste las pilas o no. ¿Sí? Realmente estudiaste, te preparaste bien. Una cosa que me llamó la atención. Y Prabhupada dijo una vez, recuerdo ahora, Prabhupada dijo, las pruebas que nos llegan no son demasiado difíciles, sino que Krishna está ya dispuesto a ayudarnos con esas pruebas. ¿Sí? No se ponen las pruebas ahí para desanimarnos, sino que para ponernos bien, para volvernos más fuertes. ¿Sí? Y también las pruebas se vuelven cada vez más fuertes también. Eso también es parte de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Cada vez más fuerte. Es como mismo cuando vas al colegio, cada vez se vuelve más complicado, ¿no? más difícil. Pero porque uno también va creciendo. O sea, que esas Ya, pruebas por eso. también acompañan a ese Ya, crecimiento. ya, sí. Eso que dijo Maharaj, de que había como un espíritu aventurero, Ya, Ese espíritu aventurero ayuda a ver los obstáculos de otra manera que cuando uno no tiene ese espíritu aventurero. ya. Es decir, como que hay obstáculos significa, esto no es para mí. Pero cuando uno ya va con un espíritu aventurero, Es injusto. exactamente, sí. Pero en realidad no hay ninguna injusticia en ninguna parte. Son todas acciones y reacciones. ¿Sí? Nosotros puede ser que no seamos conscientes de la reacción, no la relacionamos con algo, pero hace tanto tiempo que estamos acá en el mundo material. Vida tras vida estamos acumulando reacciones. No hay injusticia. En realidad todo está pasando porque nos corresponde a nuestras actividades previas. ¿Ya? ¿Qué te parece? Sí. No, decía más que todo de tener otro enfoque de la vida espiritual, no tan a la defensiva, sino más a la ofensiva. A hacer algo, a estar entusiasmado en hacer algo grande y afrontar las dificultades como parte del proceso. claro, Yeah. o parte linda del proceso. Inclusive recuerdo que dicen también, progreso significa que uno, ¿cómo se va? Enfrentando problemas, ¿sí? O errores también, ¿sí? ¿No? Uno comete errores y mismo se cuenta, ¿no? Que Brahma, ¿no? Cuando se había caído con su hija, ¿sí? Este otro ejemplo. Entonces, ¿cómo se recuperó? ¿Sí? ¿No? O sea, cualquiera se puede caer. El más importante, de nuevo, ¿cómo se llama? Levantarse, ahí está, levantarse. Y Brahma nos mostró cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Hay otra pregunta. Vamos a ti. De Santa Fe. Ajá. Dice, ¿qué le sucede a un discípulo que no sigue las instrucciones de su maestro con respecto a su vida espiritual? Claro. Sí. ¿Qué está planeando? Pregunta. Ah, ya está escuchando. Sí. ¿Qué está planeando? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Qué le pasa a alguien que no sigue las instrucciones del maestro espiritual? Ah, se va debilitando y las moralidades de nuevo le van las cosas. Sobrecoger, ¿cómo se dice? Se vuelven más fuertes. Maya se vuelve más fuerte. Ya, abrió un templo ella. ¿Sí? En Santa Fe. Ella abrió un templo en Santa Fe. La devota que está. Ya. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, el padre le dio una casa y se hacían un templo. Muchas facilidades. André, ¿cómo se dice? Yo los iba a visitar, pero no pude porque estuve mal de salud. ¿Ah? Me está siempre haciendo, córtalo, ya pasó el tiempo. Eso es su deber. Dice que no está planeando nada. ¿Cómo?
Que Padmavati dice que no está planeando nada. Qué bueno. Sí. Ok, entonces vamos a terminar, si no hay más. ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Alguna pregunta? No. ¿Escuchaste todo esto ahora, no? Sin ninguna duda, ninguna pregunta? No. No, ella. ¿No? Ninguna pregunta. Ni por qué me pinto la nariz. ¿Ah? Abuelo, ¿Sí? dijo. Abuelo. Bueno, ok. Eso es. Si me pinto la pared por una cosa en la nariz, porque entiendo que mi cuerpo es un templo. ¿Sí? No soy el cuerpo, sino que soy el alma que se encuentra dentro del cuerpo, ¿no? Y usamos el cuerpo como templo para servir a Krishna. ¿Sí? Es el Vaishnava. Mismo cuando uno viaja a la India, ¿no? Muchos templos Vaishnavas llevan esas marcas en las cúpulas. ¿Sí? Eso nos enseñó Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual. ¿Sí? La base de todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? La base de nuestra vida espiritual es la instrucción que da Krishna al comienzo del Bhagavad Gita. Así como el alma purificado pasa continuamente en la niñez, la juventud, luego la vejez, en forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. Y después dice, el alma sensata, dice todavía, ¿sí? El alma sensata no se confunde por tales cambios, ¿no es? Sí. O sea, en otras palabras, no somos ese cuerpo. El cuerpo va cambiando. Más o menos cada 7 años tenemos prácticamente un cuerpo nuevo, ¿no? Por la renovación de las células, ¿sí? Sí. Pero nosotros siempre somos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, uno ya tiene como 70 años, ha cambiado como 7 veces su cuerpo prácticamente. ¿Sí? Y este alma no para de existir cuando el cuerpo se muere, cuando se vuelve inservible. ¿Sí? Es como un vehículo el cuerpo. ¿Sí? Y entre todas las formas de vida, este cuerpo humano es la forma más valiosa. Porque en esta oportunidad podemos entender eso. ¿Sí? Si tuviéramos un cuerpo de perro o gato, no. ¿Sí? Pero ahora sí, puedes asistir en reuniones como estas, escuchar, hacer tus preguntas. ¿Sí? Puedes presentar preguntas como existenciales. ¿Por qué? Porque tengo que morir.